Comportamiento del fuego, parte 5. Fases. Ignición. La ignición describe el periodo en que los 4 elementos del tetraedro del fuego coinciden y se inicia la combustión. El acto físico de la ignición puede ser guiado o no guiado, como la ignición espontánea. En este punto, el incendio es pequeño y se circunscribe generalmente al material que se enciende primero. Todos los incendios en un lugar abierto o bien en un compartimiento son el resultado de algún tipo de ignición. Crecimiento. Poco después de la ignición se empieza a formar el penacho del incendio sobre el combustible que arde. Mientras que el penacho se desarrolla, empieza a atraer o a arrastrar aire desde el espacio circundante a la columna. El crecimiento inicial se parece al de un incendio exterior no limitado, con el crecimiento como función del combustible que se enciende primero. Sin embargo, a diferencia del incendio no limitado, en un compartimiento el penacho se ve afectado rápidamente por el techo y las paredes del espacio. La primera consecuencia es la cantidad de aire que atrae el penacho. Debido a que el aire es más frío que los gases calientes que genera el incendio, este tiene un efecto de enfriamiento sobre las temperaturas del penacho. La ubicación del paquete de combustible en relación a las paredes del compartimiento determina la cantidad de aire que atrae y, por lo tanto, el enfriamiento que se produce. Los paquetes de combustible a proximidad de las paredes atraen menos aire, por lo que las temperaturas del penacho son superiores. Los paquetes de combustible situados en las esquinas atraen incluso menos aire, por lo que las temperaturas del penacho son las más altas. Este factor afecta significativamente a las temperaturas de la capa de gas caliente que se desarrolla encima del incendio. A medida que los gases calientes se elevan, estos empiezan a propagarse al exterior cuando tocan el techo. Los gases continúan diseminándose hasta llegar a las paredes del compartimiento. Entonces, la profundidad de la capa de gas empieza a incrementarse. Las temperaturas del compartimiento durante este periodo dependen de la cantidad de calor que se transmite al techo y las paredes del compartimiento, ya que los gases fluyen sobre ellos y sobre la ubicación del paquete de combustible inicial y el arrastre de aire resultante. La investigación muestra que las temperaturas del gas disminuyen a medida que la distancia de la línea central del penacho aumenta. La figura 2.18 muestra el penacho de un incendio de compartimiento típico y los factores que afectan a la temperatura de la capa de gas caliente en propagación. La fase de crecimiento continuará si hay suficiente combustible y oxígeno disponible. Los incendios de compartimiento en la fase de crecimiento generalmente tienen el combustible controlado. A medida que el incendio crece, la temperatura general del compartimento aumenta, al igual que la temperatura de la capa de gas al nivel del techo. Flashover. El flashover es la temperatura de transición entre el crecimiento y el desarrollo completo de las fases del incendio, pero no es un suceso específico como lo sería la ignición. Durante el flashover, las condiciones en el compartimiento cambian muy rápidamente a medida que el incendio pasa de quemar los materiales que se encienden primero a quemar todas las superficies de combustible expuestas en el compartimiento. La capa de gas caliente que se crea en el techo durante la fase de crecimiento causa un calor radiante en los materiales de combustible situados lejos del origen del incendio. Por regla general, la energía radiante de la capa de gas caliente sobrepasa los 20 kilovatios por metro cuadrado cuando se produce el flashover. Este calor radiante produce la pirólisis en los materiales combustibles del compartimiento. Los gases que se generan durante este periodo se calientan hasta la temperatura de ignición por la energía radiante de la capa de gas en el techo. Aunque los científicos definen el flashover de muchos modos, la mayoría basan su definición en la temperatura de un compartimiento resultante de la ignición simultánea de todo el contenido combustible en el espacio. Aunque esta incidencia no lleva asociada ninguna temperatura exacta, en la mayoría de las ocasiones se utiliza un rango aproximado de 483 grados Celsius a 649 grados Celsius. Este rango está en correlación con la temperatura de ignición del monóxido de carbono, uno de los gases más habituales que se desprenden de la pirólisis.
Justo antes del flashover suceden muchas cosas en el compartimiento que arde, las temperaturas aumentan rápidamente, los paquetes de combustible adicionales empiezan a verse involucrados y desprenden gases combustibles como resultado de la pirólisis. A medida que el flashover ocurre, los materiales combustibles en el compartimiento y los gases desprendidos de la pirólisis se encienden. El resultado es que toda la habitación se ve afectada. La liberación de calor de una habitación con un flashover completamente desarrollado puede ser del orden de 10.000 kilovatios o más. No es probable que las personas que no hayan podido escapar del compartimiento antes de que se produjera el flashover sobrevivan. Los bomberos que se encuentran en un compartimiento cuando se produce el flashover corren el riesgo extremo incluso si llevan puesto el equipo de protección personal. Desarrollo completo. La fase de desarrollo completo de un incendio tiene lugar cuando todos los materiales combustibles de un compartimiento se ven afectados por el fuego. Durante este periodo de tiempo, los combustibles que arden en el compartimiento liberan la máxima cantidad de calor posible de los paquetes de combustible y producen grandes volúmenes de gases de fuego. El calor liberado y el volumen de los gases del fuego que se producen dependen del número y el tamaño de las aberturas de ventilación del compartimiento. El incendio se convierte con frecuencia en un incendio controlado a nivel de ventilación, por lo que se producen grandes volúmenes de gases no quemados. Durante esta fase, los gases del fuego calientes no quemados pueden empezar a fluir fuera del compartimiento de origen hacia los espacios o compartimientos adyacentes. Estos gases se prenden cuando penetran en un espacio donde el aire es más abundante. Disminución. A medida que el incendio consume el combustible disponible en el compartimiento, la tasa de liberación de calor empieza a disminuir una vez más. El incendio se convierte en un incendio controlado a nivel de combustible, la cantidad de fuego disminuye y las temperaturas del compartimiento empiezan a reducirse. Sin embargo, la masa restante de las aguas puede mantener temperaturas moderadamente altas en el compartimiento durante algún tiempo. Factores que afectan al desarrollo del fuego. A medida que el incendio avanza de la fase de ignición a la fase de disminución, muchos factores afectan su comportamiento y desarrollo. 1. El tamaño, el número y la organización de las aberturas de ventilación. El volumen del compartimiento. Las propiedades térmicas de los cierres del compartimiento. La altura del techo del compartimiento, el tamaño, la composición y la ubicación del paquete de combustible que se enciende primero, la disponibilidad y las ubicaciones de los paquetes de combustible adicionales. Para que un incendio se desarrolle, debe haber suficiente aire disponible para que el incendio pueda continuar más allá del estado de ignición. El tamaño y el número de aberturas de ventilación de un compartimiento determina cómo se desarrolla el fuego en el espacio. El tamaño, la forma y la altura del techo del compartimiento determina si se formará una capa de gas caliente considerable. La ubicación del paquete de combustible inicial también es muy importante en la propagación en la capa de gas caliente. Los penachos de los paquetes de combustible que arden en el centro de un compartimiento atraen más aire y son más fríos que aquellos que están en las paredes o en las esquinas del compartimiento. Las temperaturas que se crean en un compartimiento que arde son el resultado directo de la energía liberada mientras se queman los combustibles. Dado que la materia y la energía se conservan, cualquier pérdida de masa por causa del incendio se convierte en energía. En un incendio, la energía resultante está en forma de calor y luz. La cantidad de energía calorífica liberada a lo largo del tiempo en un incendio se denomina tasa de liberación de calor. La tasa de liberación de calor se mide en BTUs por segundo o kilovatios por segundo. La tasa de liberación de calor se relaciona directamente con la cantidad de combustible que se consume en el tiempo y el calor de combustión del combustible que arde. Vea la tabla 2.6 para conocer la tasa de liberación de calor máxima de muchos objetos habituales. Esta información ofrece números representativos para objetos combustibles típicos. Los bomberos deben ser capaces de reconocer los paquetes de combustible potenciales en un edificio o compartimiento y utilizar esta información para estimar la propagación potencial del incendio en el edificio o en el espacio. Los materiales con elevadas tasas de liberación de calor, como por ejemplo muebles rellenos de espuma de poliuretano,
colchones de espuma de poliuretano o pilas de pallets de madera arderán rápidamente después de la ignición. Los incendios de materiales con tasa de liberación de calor menores tardarán más en desarrollarse. En general, los materiales con una densidad baja arden más rápido que los materiales con una densidad superior de una composición similar. Una última relación entre el calor generado en un incendio y los paquetes de combustible es la ignición de los paquetes de combustible adicionales que están situados lejos del primer paquete que se enciende. El calor generado en un incendio de compartimiento se transmite desde el paquete de combustible inicial a los otros combustibles que se encuentran en el espacio mediante los 3 modos de transferencia de calor. El calor que se eleva del penacho inicial se transporta por convección. Mientras los gases calientes viajan sobre la superficie de los otros combustibles del compartimiento, el calor se transfiere a estas superficies mediante la conducción. La radiación tiene una función importante desde la transición desde un inicio que crece hasta un incendio completamente desarrollado en una habitación. Mientras se forma la capa de gas caliente en el techo, las partículas calientes del humo empiezan a radiar energía a los demás paquetes de combustible del compartimiento. Estos paquetes de combustible a larga distancia se denominan a veces combustibles objetivo. A medida que aumenta la energía radiante, los combustibles objetivo empiezan la pirólisis y desprenden los gases capaces de ignición. Cuando la temperatura del compartimiento alcanza la temperatura de ignición de estos gases, el incendio afecta toda la habitación, mejor conocida como flashover.